Hola a todos y a todas, mi nombre es Lubna Dani, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y además actualmente coordino la unidad de hospitalización a domicilio en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Soy miembro vocal de la Junta Directiva del Comité Al-Sedisa. Desde aquí hoy quería agradecer a la Fundación Sedisa la oportunidad que me ha brindado de poder comunicarles qué es esto de la hospitalización a domicilio, qué beneficios tiene para la gestión sanitaria, qué ventajas proporciona para el paciente, sus familiares y nuestras organizaciones sanitarias. ¿Por qué hospitalización a domicilio? Nos encontramos en una encrucijada en la que el sistema sanitario está cambiando y necesitamos acomodar nuestros sistemas sanitarios, nuestras organizaciones y, cómo no, nuestros hospitales a las nuevas necesidades. ¿Y de qué vamos a hablar en esta micropíldora formativa? Pues lo tienen aquí a continuación en la diapositiva que se les muestra. Hablaremos acerca del concepto de hospitalización a domicilio, del momento en el que nos encontramos actualmente, de las ventajas que ofrece, de los beneficios que aporta, de las estrategias de innovación que debemos implementar para su desarrollo y, cómo no, de los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos. No podemos olvidar que los sistemas sanitarios se encuentran en un momento crucial en el que se enfrentan a importantes retos que tienen que ver con el envejecimiento poblacional, con la alta prevalencia de patología crónica, enfermos con pluripatologías y además pacientes que van cambiando su forma de entender y de afrontar la enfermedad. Son copartícipes de sus procesos asistenciales y además buscan entender su proceso de enfermar y que se les escuche, que se tengan en cuenta sus valores, creencias y preferencias. Y cómo no, dentro de estas preferencias se encuentra la ubicación en la que deben recibir los cuidados con un rango e intensidad similares a los del hospital en la mejor localización. La Organización Mundial de la Salud define la atención domiciliaria como aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales. Por tanto, clásicamente la hospitalización a domicilio se ha tendido a confundir con la atención domiciliaria proporcionada desde atención primaria. No obstante, como podemos ver en la tabla que se acompaña, existen grandes diferencias entre la atención proporcionada en un nivel asistencial y otro. Únicamente comparten el entorno del domicilio del paciente como lugar de trabajo. En función de la intensidad, complejidad, duración y nivel asistencial del que dependen estos cuidados, entenderemos una u otra. Si tuviéramos que realizar una definición, podríamos decir que se trata de aquella alternativa asistencial que es capaz de dispensar cuidados de rango hospitalario, tanto médicos como de enfermería, como de cualquier otro profesional sanitario del ámbito hospitalario, en el domicilio del paciente, sin perder en seguridad, calidad ni eficiencia en los mismos. Por tanto, podrán ser subsidiarios de estos cuidados aquellos pacientes que, sin precisar de la infraestructura y complejidad del hospital, aún requieran un nivel de intensidad y complejidad elevados en su asistencia. A continuación se describen los grandes hitos que tienen que ver con el desarrollo histórico de la hospitalización a domicilio. El primer hito lo encontramos en el Hospital Guido Montefiore de Nueva York, en 1947, cuando se desarrolla la primera iniciativa que se puede asemejar a la hospitalización a domicilio. En España no será hasta 1981 que se desarrolle por primera vez una unidad de hospitalización a domicilio en el Hospital Provincial de Madrid, actual Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Desde ese momento hasta la fecha, a lo largo y ancho de nuestra geografía han tenido lugar el desarrollo de múltiples iniciativas de hospitalización a domicilio, monográficas o bien transversales a todas las patologías. Para poder entender el desarrollo de la hospitalización a domicilio en nuestro país es importante que tengamos en cuenta una serie de hitos desde el punto de vista legislativo. En 1983, el Senado aprueba una moción en la que considera necesaria la creación de las unidades de hospitalización a domicilio. Esto viene refrendado por la Ley General de Sanidad en 1986, en las que se describen las unidades de hospitalización a domicilio bajo el amparo de la atención sanitaria especializada. Además, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 89, elabora un documento en el que se especifican los requisitos mínimos que deben reunir estas unidades. No obstante, debido a la transferencia progresiva de las competencias autonómicas en materia de sanidad, este documento
tuvo poco recorrido. De ahí que actualmente existan aproximadamente 130 unidades de hospitalización a domicilio en toda nuestra geografía, con una presencia desigual, con una integración e incorporación erráticas y que han obedecido en muchas ocasiones a necesidades particulares de hospitales, destacando únicamente Galicia, Euskadi, Cataluña y Comunidad Valenciana como autonomías que han implementado un plan estratégico en hospitalización a domicilio. ¿Qué cartera de servicios ofrece? Podemos distinguir 4 formas diferentes de atender a los pacientes en hospitalización a domicilio. Una de ellas es la hospitalización a domicilio tradicional, que sustituye a la hospitalización convencional. Es aquella en la que los pacientes que precisaran ingreso en hospitalización convencional podría ser sustituido por un ingreso en régimen de hospitalización a domicilio. Existe otro modelo, que es el esquema de alta tecnología, que viene a asemejarse a los hospitales de día a domicilio, permitiendo hacer transfusiones de hemoderivados, controles de programas de nutrición enteral y parenteral en el domicilio, así como programas de ventilación mecánica no invasiva. Y cómo no, dado que el domicilio del paciente es nuestro ser último, además se realizan labores de coordinación con centros sociosanitarios y con atención primaria. ¿Qué pacientes pueden ser beneficiarios de este tipo de atención? Desde patologías médicas crónicas agudizadas, agudos, patologías quirúrgicas, altas precoces de cirugías de corta estancia o bien complicaciones posquirúrgicas de ingresos larvados en el tiempo, pacientes con necesidad de cuidados paliativos que además estén en régimen de seguimiento por los equipos de soporte de atención domiciliaria para tal uso, y además programas específicos como puede ser el de TADE, que es la terapia antimicrobiana domiciliaria endovenosa, programas de quimioterapia, de transfusión de hemoderivados y de ventilación mecánica no invasiva, entre otros muchos. Por tanto, vemos cómo la hospitalización a domicilio se presenta como un servicio transversal hospitalario, pero también extrahospitalario, porque sobre él pivotan y se relacionan otros agentes externos, como pueden ser las urgencias extrahospitalarias, los servicios sociosanitarios, atención primaria de salud y los diferentes actores que integran el propio hospital. ¿Qué ventajas ofrece la hospitalización a domicilio frente a otras alternativas asistenciales? En términos que tienen que ver directamente con el paciente. Claramente la hospitalización a domicilio enfatiza la humanización y la lleva a su máximo esplendor, básicamente porque el paciente tiene el lugar idóneo para completar su proceso asistencial, que es su propio domicilio, en su propio hogar, rodeado de su gente y con un trato más personalizado que en cualquier otro ámbito, dado que se tienen en cuenta los condicionantes que rodean a ese paciente en ese momento. Además, ese paciente se encuentra seguro, cómodo, tiene intimidad, es capaz de reducir el estrés asociado a cualquier proceso asistencial de enfermedad. Y esta atención se realiza muy centrada en el paciente, con un trato personalizado que permite fomentar ese autocuidado en el paciente e implicar y hacer copartícipes a la familia en el proceso asistencial. Y cómo no, cambia la relación entre el profesional sanitario y el paciente. En términos técnico-sanitarios existen una serie de ventajas. La primera de ellas y más importante es que se evita el fenómeno de hospitalismo. Propiciamos altas precoces y además evitación de ingreso de pacientes que, no existiendo la modalidad de hospitalización a domicilio, deberían permanecer en una cama hospitalaria. Además, es el paradigma de la continuidad asistencial porque permite esa interrelación y esa relación óptima entre el ámbito hospitalario, la atención primaria y los centros sociosanitarios. Todos los equipos de hospitalización a domicilio están integrados por profesionales que provienen de diferentes ámbitos. Por tanto, la atención se hace multidisciplinar, teniendo en cuenta a todos los profesionales del hospital y a los propios de los servicios de hospitalización a domicilio: médicos, enfermeros, fisioterapeutas, trabajadores sociales, administrativos, auxiliares de enfermería, rehabilitadores, todos remando hacia un mismo fin común. Y además, esta intensidad de cuidados que en el domicilio de otra manera no se podría dar, se puede vehiculizar gracias a la hospitalización a domicilio. En definitiva, si hacemos un resumen de estas ventajas y estos beneficios, no podemos olvidar los beneficios que aporta puramente en términos de gestión. Y en términos de gestión, la bibliografía ha apoyado y ha refrendado que la hospitalización a domicilio es un recurso eficiente, eficaz, efectivo, seguro y de alta calidad,
dado que ha demostrado en diferentes series que no presenta inferioridad ni tanto en la seguridad ni tanto en la efectividad frente a otras actuaciones que se puedan realizar en el entorno hospitalario. Y con respecto a la eficiencia, es capaz de reducir los costes marginales por procesos y, por ende, disminuir los costes generales frente a la hospitalización convencional. Además, son servicios muy flexibles que consiguen que el hospital se adapte a las diferentes circunstancias a las que se tiene que enfrentar, como hemos podido demostrar con la reciente pandemia del SARS-CoV-2. En definitiva, la hospitalización a domicilio per se lleva integrada la innovación, pero en el mundo en el que nos encontramos, en el que la salud digital impera en nuestro entorno, no podemos dejar de lado la integración de estos elementos de telemedicina y de transformación digital en el devenir de nuestras hospitalizaciones a domicilio, de las actuales y de las que están por llegar. ¿De qué manera? Mediante el uso de la telemedicina. La telemedicina se puede implementar en la hospitalización a domicilio mediante la telemonitorización remota de pacientes por procesos, mediante visitas virtuales que no exigen la presencialidad ni del enfermero ni del médico en el entorno del domicilio del paciente, con el uso de chatbots conversacionales que permiten hacer un seguimiento exhaustivo de esos pacientes ingresados en régimen de hospital a domicilio y, como no, mediante el uso de las apps que están orientadas a los cuidados en salud, con la implementación de elementos que recojan cuestionarios con prompts y con prems. Esta salud digital que impera en la hospitalización a domicilio, cómo no, debe pasar también de la mano de la implementación del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. ¿Para qué? Herramientas que nos permitan poder organizar las visitas que han de realizarse en el entorno del domicilio del paciente, que nos permitan estratificar el nivel de riesgo del paciente para intensificar más o menos esos cuidados y, cómo no, realizar un triaje para entender la adecuación del ingreso en hospitalización a domicilio o no de esos pacientes. Por tanto, todo ello va encaminado a poder crear esos hospitales líquidos, interconectados, que permitan que el paciente esté relacionado con sus profesionales y que además el hospital rompa esas barreras, esas paredes que muchas veces separan al paciente del profesional. ¿A qué retos y oportunidades nos enfrentamos en los próximos años en hospitalización a domicilio? Como hemos ido desglosando a lo largo de esta microformación, claramente existe una falta de estrategia a nivel nacional en cuanto a la implementación de la hospitalización a domicilio. Por tanto, el primer reto es conseguir una estrategia nacional, unificada, con una cartera de servicios única y que permita el desarrollo homogéneo de la hospitalización a domicilio. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir poder establecer una equidad en la atención a todos los pacientes de la geografía en cuanto a la posibilidad de que puedan disfrutar de un ingreso en hospitalización a domicilio en el caso que fuera necesario. Además, no podemos olvidar que en el centro de absolutamente todo nuestro quehacer cotidiano, de las organizaciones sanitarias y de los sistemas sanitarios en general, está el paciente. Ese paciente que viaja entre la atención primaria y la atención hospitalaria, con esas paredes que dificultan las relaciones, y que la hospitalización a domicilio puede ser el vehículo que facilite esa coordinación mucho mejor y en el entorno más óptimo para el paciente. Y, cómo no, de la mano de la transformación digital, en una era eminentemente digital en la que o nos sumamos al carro de la transformación o podemos quedarnos obsoletos antes de lo que pensamos. Para resumir, creemos en una medicina altamente tecnificada, pero que no deje ni un ápice de la humanización, máxime si se desarrolla en el entorno del paciente, en su domicilio. Muchas gracias.